Hola, me llamo Fidel Castro. Tú me conoces porque yo era el dictador comunista de Cuba entre los años 1959 y 2006. Ahora oficialmente estoy retirado y mi hermanito Raúl está en cargo de Cuba, pero en realidad yo estoy en cargo de Cuba, como usual, pero entre bastidores. Tengo 86 años ahora y estoy un poco cansado. He tenido una vida muy ocupada y he hecho muchos cambios en mi país. Quiero decirte un poco de mi vida y de mi revolución, pero primero quiero decirte un poco de la historia de Cuba. Si tú no sabes la historia, no puedes saber la verdad del presente. Y recuerdas siempre que la historia me absolvo. En 1492, Cristóbal Colón descubrió la isla de Cuba y la proclamó por España. Lo estaba habitada por indígenas. Los españoles ponen las indígenas a trabajar en los campos de azúcar. Dentro de los primeros 100 años se mataron la mayoría de las indígenas de enfermedades y por el duro trabajo. Los españoles necesitaban más gente para trabajar y empezaron a importar muchos esclavos de África. La gente europea, los indígenas y las negras se mezclan juntos, haciendo un agente y cultura nuevo cubano. Eran tres clases de gente en Cuba: los súper ricos, los españoles que hacían las leyes y colectaban los taxes, las terratenientes cubanos, los dueños de las plantaciones, y los pobres, quienes hacen todo el trabajo. Cuba era uno de los productores de azúcar más grandes del mundo y el precio de azúcar en el mercado mundial siempre era muy importante en la historia de Cuba. Cuba estaba bajo las reglas de España hasta 1889. En esa época, muchos cubanos querían que Cuba sea independiente de España. Otros querían ser una parte de los Estados Unidos. Los Estados Unidos y España comenzaron una guerra en Cuba sobre la independencia de Cuba. Los españoles perdieron. Al fin, el acuerdo fue que Cuba sería independiente de España y los Estados Unidos. La gente cubana creía que estar libre, pero todavía luego estaban bajo el liderazgo e influencia de los Estados Unidos. Los estadounidenses empezaron a comprar todas las buenas tierras y fincas cubanas y a hacer muchos negocios en Cuba. Ellos pasaron una ley que se llama el Platt Amendment, que daba que los Estados Unidos tendría el derecho por siempre, de invadir Cuba para mantener el orden político y que podrían dejar un ejército en Cuba por siempre en Guantánamo Bay. Era importante a los estadounidenses mantener un gobierno estable y por América para proteger sus inversiones. En 1933, un soldado que se llama Fulgencio Batista
organizó una revolución contra el gobierno corrupto y agarró el poder. Batista era el dictador militar de Cuba hasta 1959, cuando me tomé el poder de él con mi revolución. Batista estaba el dictador más corrupto y oprimido de todo. Me gradué de la Universidad de Habana con el título de abogado y empecé a practicar en 1952. Por lo general, mis clientes eran pobres y no ganaba mucho dinero. Siempre me he preocupado y involucrado con la vida pésima de la mayoría de la gente pobre cubana y la gran desigualdad entre los ricos y los pobres. También he interesado en las ideas y filosofías de ese tiempo, especialmente los del comunista Karl Marx de la Unión Soviética. Decidí estar involucrado en políticas y el gobierno. Me presenté como candidato para oficina de legislatura en las elecciones en 1952 y Batista presentó como candidato para la oficina del presidente en la misma elección. Pero cuando parecía que Batista iba a perder la elección, entonces Batista se lo canceló las elecciones. Eso me enojó mucho y decidí encabezar una revolución contra Batista. En julio 26 de 1958, con un grupo de 135 hombres, atacamos al cuartel Moncada. El ejército de Batista mataron casi medio del ejército nuestro. Y el otro media, incluso yo, han capturado y encarcelado. Por razones que no puedo explicar, me ponen libre después de 2 años. Era una falta grande porque continué con mis actividades revolucionarias. Estaba exilado a México, donde conocía a mi compadre Ernesto Guevara, y yo le daba el nombre de Che. Él era un médico argentino comunista que quería ser un revolucionario. Le llamé Che porque los argentinos siempre dicen Che en casi todas las oraciones. Che Guevara llegó a ser mi brazo derecho y mi compañero bueno. Era militar valiente y sabía mucho de los tactos guerrilas de la guerra y tenía un sabor por sangre. Él le gustaba pelear tanto mucho que después de la revolución en Cuba, él se fue primero a África y entonces a Bolivia para ayudarlos con sus revoluciones comunistas allá. Al final fue muerto en el año 1966 por un militar boliviano borracho. Che ha sido un héroe en Cuba y es un símbolo de rebeldía y revolución por el mundo. Él es más conocido por esta foto. En 1958, por la tercera vez, finalmente ganamos contra Batista. Y Batista huyó de la isla. En 1956, juntos con 82 hombres, atacamos las fuerzas de Batista y otra vez suspendimos.
Fuimos a las montañas Sierra Maestra para reconstruirnos y reunirnos con más gente que apoyaba nuestra causa, especialmente los pobres y la gente de la clase media, y formaron nuestro ejército. En 1958, por la tercera vez, finalmente ganamos contra Batista. Y Batista huyó de la isla. Asumí el poder en 1959 y le prometí a la gente cubana elecciones abiertas y libres, pero al final decidí ser un dictador comunista para siempre.